Bueno, seguimos. Una vez que pudieron poner hacer esas dos ejercitaciones, vamos a tratar de entender un poco más las tipologías estructurales, ¿sí? Vamos a verla una por una. Vamos a ver la EVA primero, ¿sí? El nombre es estructuras de vector activo, ¿sí? Por ende se representan con un vector. En los elementos de trabajo, ¿sí? Van a ser vectores, que van a ser cargas puntuales, van a representar cargas y van a representar cómo viajan esas cargas. El esfuerzo que va a tener que soportar la estructura en su gran mayoría, ¿sí? Es o tracción o compresión, o uno o el otro. Ese tipo de esfuerzos de tracción o de compresión, o sea, que se estiran o que se encuentran las moléculas, ¿sí? Se separan o se encuentran, se llaman solicitación axial. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Las características de estos sistemas, que es lo que nosotros necesitamos saber para entender cuándo podemos usarlos como para proyectar, las características son que son livianos, que cubren grandes luces, que con mucha carga en relación a su sección, o sea, soportan mucha carga en relación a la sección chiquita que suelen tener los elementos constructivos, ¿sí? O sea, estructurales, constitutivos del sistema estructural, pero constructivos porque se construye en base a esos elementos, ¿sí? Que son elementos lineales. A ver, vamos a tratar de ver cuáles son los sistemas EVA en el ejercicio número 3 del trabajo práctico número 1. ¿Está bien? Vamos a el ejercicio. Los EVA entonces son elementos lineales, finitos en relación a su carga, ¿sí? Reciben mucha carga, pero en realidad son bastante finos. Entonces, bueno, la ejercitación 3 les muestra todas estas fotos y les pregunta cuál es un EVA, cuál es un sistema por el cual se trabaje con vectores. Y el sistema EVA que ustedes tienen es este, que es en donde todo se da, toda la derivación de carga se da por medio de elementos finos, ¿sí? Triangulados, por los cuales la carga se va derivando hasta llegar al suelo resistente. ¿Está bien? Estos serían todos los sistemas, todo el sistema EVA que ustedes tienen. ¿Está? ¿Por qué no este? Porque este son muchísimas fibras que se autocompensan. No hay elementos lineales, estas son soguitas, ¿sí? Estas, estas son placas. Esta, ¿esta qué es? ¿Cómo son estos elementos? ¿Son finitos y lineales? ¿Son curvos? Bueno, más allá de esta curva acá, ¿no? Pero, digamos, son finitos y lineales. Esta es otra estructura EVA, ¿sí? De vector activo. Las cargas se van distribuyendo por los vectores. Esta no. A esta no hay líneas, ¿sí? Y elementos finos y largos que se vinculen. Aunque tampoco. Esto es más, es una superficie. No trabaja un sistema lineal. De última son elementos superficiales, ¿sí? Bueno, ustedes tienen que marcarlos bien y explicar por qué, cuáles son los elementos, ¿sí? Estos, definir con esta placa, definir esos elementos.
Ahora, si lo entendimos, vamos, ¿sí? A entender, ya que vimos el primero, vamos a entender, antes de pasar a los demás, a repasar un poco esto que ya vieron en física, me dijo Pía, así que vamos a repasarlo. Sistemas versus esfuerzos, ¿sí? Una cosa son los sistemas y otra cosa son los esfuerzos que esos sistemas pueden tomar. Debido a la acción de las cargas, las estructuras sufren deformaciones. Para no colapsar o deformarse demasiado, deben oponer resistencia a esas cargas, generando dentro de la estructura esfuerzos que llamaremos esfuerzos internos. Y esos esfuerzos son 5. Existe el esfuerzo de tracción, en donde las moléculas se separan, que es uno de los que vimos ahora con la EVA. Compresión, que es donde las moléculas se juntan, ¿sí? Tienden a juntarse. Flexión, en donde se da la tracción y la compresión en la misma pieza. Fíjense que cuando hay una carga, esto es como si fuera una viga, ¿sí? Hay una carga sobre un elemento que está apoyado en estos dos vínculos, ¿sí? Como puede llegar a ser el banquito, el primero que tienen en el trabajo práctico, la madera apoyada en los dos muretes de piedra. Eso se flexa, se dice, ¿sí? Significa que existen las dos solicitaciones, la de tracción y la de compresión, conjuntamente en la misma pieza. ¿Qué significa? Fíjense que acá arriba, ¿sí? Si yo pudiera hacerle rayitas cada 2 centímetros al elemento antes de ponerle la carga, cuando le pongo la carga, esas rayitas se juntan, tienden a juntarse, ¿sí? Eso significa que hay compresión, o sea, las moléculas de acá arriba tienden a juntarse. En cambio, si también le hice las rayitas acá abajo, antes de poner la carga, y le hice la rayita cada 2 centímetros acá abajo, cuando le coloco la carga, estas fibras, las de abajo, tienden a separarse, ¿sí? Eso significa que en este mismo elemento están los dos esfuerzos, la tracción y la compresión conjuntamente. Este tipo de estructuras no pueden trabajar así. Trabajan solamente o a tracción o a compresión. O se comprimen o se traccionan. No pueden flexarse, no las dos cosas al mismo tiempo. El corte es un fenómeno que se da, ¿sí? Un esfuerzo que se ve muy bien cuando uno usa una tijera. ¿Sí? Cuando la tijera no está muy cerca, las hojas de la tijera no están muy cerca, sino más bien están un poquito separadas, porque tal vez cortaste algo muy grueso y medio que se separaron, vas a ver que no corta nunca la hoja, ¿sí? Vos accionás la tijera y la hoja se forma y cuando sacás la tijera está como si no hubiese pasado nada, ¿sí? Bueno, ese es el corte. Y la torsión, que es el quinto, es cuando uno, por ejemplo, estruja un trapo o cuando accionás el picaporte de una puerta, por ejemplo. ¿Sí? Se genera eso, torsión. Entonces, esos son los 5 esfuerzos. Como vimos acá, cada una de los sistemas estructurales van a responder a un tipo de carga y van a responder a un tipo de solicitación. ¿Sí? Vamos a verlo en los otros. El EMA, que era el de masa activa, ¿sí? Trabaja con cargas lineales, que es lo que vimos antes. Y los elementos son traccionados y o comprimidos, o sea que pueden estar flexados. Eso es solicitación axil, cuando solamente existe tracción o compresión, y flexión, ¿no? Se puede traccionar o comprimir o flexar. Y la característica que tienen estas estructuras es que son longitudinales, son pesadas, dependiendo del material, pero suelen ser pesadas visualmente y suelen generar pantallas visuales, o sea, son como, tienen una presencia muy particular, ¿sí?
Elementos que apoyan lineales, pero pueden verse como superficiales. Vamos al trabajo práctico 3 a identificar cuáles son las EMA en estas estructuras. ¿Vale? Bien, tengo que poder ver una masa, ¿ah? Un elemento pesado, que parezca pesado. Esto es una EMA, ¿está bien? ¿Por qué? Porque es lineal, porque está constituido por un montón de elementos chiquititos que generan una superficie y porque es pesada visualmente. Es una EMA. Ya vamos a ir identificando más, ¿sí? Más elementos. La idea es que ahora ustedes puedan generar un backup de lo que es cuáles son los sistemas y cuáles son las cargas. ¿Está bien? Vamos a la ESA. Superficie activa. Son cargas superficiales que se miden por metro cuadrado. Pueden ser traccionados, comprimidos o flexados, lo mismo que pasa con esta o la EMA. ¿Sí? Son longitudinales, livianos por metro cuadrado, livianos ya que su espesor es mucho menor que sus otras medidas. Elementos como cáscaras, losas, tensotelas, ¿sí? Esos son los elementos ESA. Superficies. Vamos a buscar superficies, ¿sí? Esto podría ser perfectamente una ESA o una EFA también, porque tiene que ver con la forma. Y si no, esto es una ESA. Son superficies que trabajan, ¿sí? Trabajan por forma. Pueden usar otros ejemplos, ¿eh? Si ustedes pónganle que estos se les dificultan entenderlos, busquen en internet fotos y me proponen fotos por cada uno de los sistemas. Si se les resulta más fácil, háganlo. Cuando uno no lo identifiquen, busquen una foto y suman conocimiento al trabajo práctico. ¿Sí? Estructura de forma activa es la última, tiene que ver con metro cúbico, o sea, trabaja superficialmente, pero por volumen. Los elementos pueden estar traccionados, comprimidos o flexados. Son volumétricos, llenos o vacíos, regulares o irregulares, permeables o no, pero son geometrías autosustentadas, en donde si vos le sacás la forma, dejan de trabajar como estructura. Entonces, esto, por ejemplo, es una EFA. Puede ser una superficie, vos lo podés trabajar como superficie, pero en realidad, si yo le quito la forma triangular, deja de funcionar. Esto, o sea, si le quito la forma, esta superficie de por sí, no puede trabajar sola. Esto, la forma da la estructura y esto, ¿sí? Son diferentes ejemplos de EFAs. Bueno, la última, la búsqueda de la forma perfecta para el desempeño de la función justa. Ahí me faltó una, mira. Esta es una frase de Vladimir Costa. Espero que les haya sido de utilidad. Vamos a ver después el último punto del trabajo práctico. Nos vemos.